Y quiero que vayan ahí un momento. En el versículo 17, ¿ok? El Señor está hablando, Pablo está haciendo unas exhortaciones a los hermanos que están en Tesalónica, una iglesia bastante grande, bastante espiritual, pudiéramos decir, en el sentido de que fue una iglesia que se desarrolló bastante bien, simplemente guiada por el Espíritu Santo de Dios, lo cual nos enseña a nosotros que cuando nosotros nos sometemos a la guía del Espíritu Santo, grandes cosas podemos hacer, ¿verdad? Pero la clave es sumisión, la clave es someternos a la dirección de Él. Entonces Pablo les dice entre varios consejos, y vamos a empezar en el versículo, vamos a empezar en el versículo 12, ¿verdad? Ahí nos da como un resumen, dice: os rogamos, hermanos, que reconozcáis a los que trabajan entre vosotros y os presiden en el Señor y os amonestan, y que los tengáis en mucha estima y amor por causa de su obra. Tened paz entre vosotros, algo muy fácil para nosotros, ¿no es cierto? Paz entre los hermanos. Muy bien, se quedan muy serios, está bien. Paz, dice, entre ustedes, ¿ok? Está diciéndonos claramente lo que él está buscando. Versículo 14, también os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos. Wow. Vuelve a ver alrededor y pregúntese quién es un ocioso. Es más bonito decir ocioso que vagabundo, ¿ah? Pero esta es la idea aquí. Es muy interesante que el Señor toca ese aspecto, ¿verdad? Porque habían tales en aquellos días. Que alentéis a los de poco ánimo. En otras palabras, hay cosas que nos van a desanimar, cosas que van a venir constantemente a nuestras vidas, ¿verdad? Pero la idea del desánimo no es quedarnos ahí, sino que alguien pueda venir y nos anime y entonces podamos seguir adelante. Y por eso Él está diciendo aquí: poco ánimo, que los que alentéis, los animen a los que tienen poco ánimo, que sostengáis a los débiles. Y no se está refiriendo a los que son débiles físicos, débiles espiritualmente. Gente que necesita apoyo y dirección, amor e instrucción. Porque hay muchos que, a pesar de los años en la vida cristiana, pueden ser débiles en la fe. No han crecido en la fe. Y recuerde que el propósito de Dios es que usted y yo crezcamos en nuestra fe, que nuestra fe sea algo más eficaz en nuestras vidas, más que eficaz, algo real y genuino. Y que caminemos por fe, tal como el Señor dice en su palabra: el justo por la fe vivirá, ¿verdad? Que seáis pacientes para con todos. Esa parte no tenemos que explicar nada, porque eso aquí sobra. ¿No es cierto? Mirémonos unos a otros, ¿verdad? Y esta es la mata, la cosecha de los pacientes. Es un área que todos necesitamos ayuda. Mirad que ninguno pague a otro mal por mal. Antes, seguid siempre lo bueno, unos para con otros y para con todos. Estad siempre. Qué difícil, ¿no? Porque hay momentos en que uno, sí, sinceramente, no viene, pero cuando usted empieza a alabar a Dios, cuando usted empieza a ser una persona agradecida, no importando en qué es lo que está pasando, usted va a notar que el gozo del Señor siempre estará saliendo. Y luego, ¿qué dice? Orad sin cesar. Y hemos hablado mucho de este versículo porque orad sin cesar es algo que Dios dice: ok, ¿cómo hago eso? ¿Quiere decir que tengo que pasar las 24 horas orando? ¿Qué hacemos nosotros? Y estoy seguro que todos lo hacemos, todos los días, y lo hacemos sin cesar. ¿Qué hacemos? Claro, comer, obviamente, pero hay algo mucho más importante que comer. Usted puede pasar un día completo sin comer. Respirar. No podemos pasar 5 minutos sin respirar, porque si usted logra llegar a los 5 minutos, posiblemente ya no se despierte. Estará moradito, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es algo que hacemos sin cesar y muchas veces hasta sin pensarlo. ¿Cuándo me doy cuenta que estoy con necesidad de respirar?
cuando me falte el aire. ¿Alguna vez alguien le ha dado un golpe pero bien fuerte en el estómago? Y se me sacaron todo el aire. Y le va a tomar tiempo, ¿verdad? Lo que Pablo está diciéndonos aquí es una actitud hacia la oración. Vamos a terminar lo que sigue diciendo. Dice, dad gracias en todo. Noten que no dice por todo, sino en todo. Hay una diferencia. Porque yo le puedo dar gracias a Dios por las cosas que me da, por las cosas que salen bien. Pero aquí dice dar gracias a Dios en todo. Quiere decir que no importa la circunstancia en que yo me pueda encontrar, Dios quiere que sea una persona agradecida. Aunque sea una situación bien difícil, aunque sea detrás de las rejas, aunque sean en su casa las rejas, ¿verdad? Aunque sea en la parte más difícil, da gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios. Ay, hermano, yo quiero saber cuál es la voluntad de Dios. Dale gracias a Dios en todo. Aquellos que preguntan siempre, yo quiero saber la voluntad de Dios, pues aquí lo dice claramente ahorita. Hay otras cosas, pero estamos viendo solo esto hoy. Para con vosotros en Cristo Jesús, no apaguéis al Espíritu. En otras palabras, ponga atención a lo que el Espíritu Santo le está guiando a través de la palabra de Dios. El apagar, ¿qué significa? Cuando yo apago una vela, ¿qué? Ya no va a dar luz. Y la idea de apagar es, no quiero oír. Y eso es muchas veces los que cristianos que andan en el mundo, eso es lo que hacen. Apagan el Espíritu, porque no quieren recibir la convicción del Espíritu Santo de Dios. Pero Dios no los va a dejar tranquilos. Tarde o temprano habrá una convicción y puede usar muchísimas cosas. No menospreciéis las profecías. Examinadlo todo, retened lo bueno. Absteneos de toda especie de mal. Tantas cosas que hay en este mundo que no parecen mal, pero tampoco parecen buenas. Dice Dios, absténgase de lo que aparenta ser mal. Entonces eso le puede ayudar muchas veces a abstenerse de muchas cosas, de ir a hacer o comer cosas que en realidad no son buenas. Y luego termina, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Entonces, en medio de todo esto, Pablo dice, orad sin cesar. Acabamos de terminar 14 días de oración. Y claro, uno dice, 14 días, wow. Pero si de veras pensamos, hermanos, fue ni siquiera el 10% del día lo usamos orando. Ni siquiera el 10%. Porque vinimos a las 6:30, a las 7:30 ya habíamos salido. Y no fue que pasamos toda la hora orando, pero un buen tiempo. Y cada día, y creo que los que participamos, fue una gran bendición, de mucho ánimo. Aquellos que no pudieron participar, yo les motivo porque lo vamos a volver a hacer, a lo menos 2 veces al año tendremos eso. Y no es que usted tiene que estar aquí todos los días, pero creo que le va a ayudar bastante. Entonces, ¿qué quiere decir esto? En ese folletito que les di, que muchos de ustedes que vinieron, lo vieron, ¿cuál es el título? Orad primero. Orad primero. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir orad primero? Se quedan así pensativos, que esa es una pregunta media rarita, media tramposa. ¿Qué quiere decir orad primero? Antes de cualquier otra cosa. ¿Qué es la primera cosa que usted hace cuando se levanta? ¿Ah? Orar. Muy bien, Jaime dice que él se levanta a orar. Ni los buenos días le da a la esposa. A orar. Y ella, ¿verdad? Dice, ¿cómo es eso que está hablando con el Señor y no conmigo? Ni me vuelve a ver. Pero yo creo que la mayoría de nosotros, lo primero que hacemos, muchas veces es, especialmente si no escuchó el despertador, y ahora se da cuenta que en vez de media hora tiene solo 5 minutos, lo menos que va a hacer es orar.
¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Empezar una disciplina. Empezar una disciplina, porque si yo lo que quiero hacer es orar primero, la idea que vamos a ver es orar primero antes de una decisión. Voy a orar. Antes de salir de mi casa, voy a orar. Antes de manejar el auto, voy a orar. Antes de hablar con mi esposa, voy a orar. Antes de ir a la iglesia, voy a orar. La idea es, antes de, voy a orar. Por eso Pablo dice, orad sin cesar. Muchos de nosotros hemos sido enseñados que la oración tiene que ser muy formal. Que verdad, ok, vamos a orar, y muchos de ustedes automáticamente hacen esto. Y algunos que no oyen el amén, se nos quedaron dormidos. Entonces hay que ayudarles a que terminen la oración, ¿verdad? Entonces, la idea es que usted sepa que la oración, si bien es cierto, bueno, déjenme preguntarles, ¿por qué cerramos los ojos cuando oramos? ¿Dice la Biblia que hay que cerrarlos? Entonces, ¿por qué los cerramos? ¿Para qué? Para no distraerse, muy bien. Porque imagínense todos, vamos a orar y todo. Señor, te damos gracias, que viene, ¿verdad? ¿Eh? ¿O estamos leyendo la Biblia en el teléfono? ¿Leyendo la Biblia? Entonces la idea de cerrar los ojos es poder concentrarnos en Él. ¿Alguna vez usted ha hablado con una persona que cuando usted está hablando con esta persona, lo menos que hace es fijar los ojos en usted? Usted está hablándole y esta persona está... ¿Qué piensa usted de esa persona? No me está poniendo atención. Por eso muchas veces a los hijos tenemos que decirles, a ver, ponga atención. Mírame, ¿ok? A veces el esposo tiene que hacer eso con la esposa, ¿no? O la esposa con el esposo. ¿Por qué? Porque eso es sinónimo de atención. Ahora, la Biblia, cuando ustedes la leen, vamos a encontrar que hay diferentes posturas. O sea, unos alzaban la mano, otros se tiraron, otros se hincaron, otros cerraron sus ojos, otros simplemente los abrieron, otros volvieron a ver hacia el cielo. Esa es una de mis favoritas porque cuando estamos orando a Dios. Pero a veces queremos hacer oraciones, ¿verdad?, súper refinadas. ¿Viste cómo oró el hermano hoy? Ay, qué cosa. Ojalá le pidan al hermano tal o a la hermana tal orar, porque ora tan lindo. Ay, cuando ora, ay, yo me siento. Y a veces es genuino, pero muchas veces es mucha palabrería. Entonces, si la oración debe ser un estilo de vida, entonces, ¿qué es lo que debo hacer? Y ahí en su folletito, casualmente, el primer punto que aparece dice, la oración, un estilo de vida. Y para que, ahora, la idea que quiero que ustedes tengan esto es para que lo usen. Ahora, no es que tiene que tener uno de estos para orar. Pero si usted es una persona que no tiene ninguna disciplina para orar, esto le va a ayudar para empezar. ¿Me explico? Le va a ayudar para empezar. Eso es como cuando yo quiero leer la Biblia, pero ¿dónde empiezo? Entonces alguien le regala a usted un plan de lectura. Y ahora hay montones de planes de lectura de la Biblia. ¿Ok? La idea de leer ciertos capítulos cada día, de enero a diciembre, o el mes que usted empiece, para terminar la Biblia en un año. ¿Ok? Pero eso es un plan. Después de varios planes a seguir, usted puede diseñar su propio plan. No quiere decir que tengo que seguir ese mismo. Puede hacerlo, puede que no, no importa. Entonces, esto es simplemente una herramienta que le va a ayudar a usted a desarrollar una vida de oración. Porque la vida de oración en la mayoría de los creyentes es el área más débil. Más débil. Por eso, uno de los grandes testimonios que oímos es que la gente dice, wow, me encantó venir cada noche a orar porque al fin he orado un poco más. A veces lo que hace que nos lleve a la oración es una situación difícil en nuestra vida, una enfermedad, un problema financiero, situaciones difíciles entre pareja o con los hijos. Y eso nos lleva a orar. Y qué bueno.
Pero ustedes y yo, que ahora somos hijos de Dios, debemos desarrollar intencionalmente un estilo de vida. ¿Qué es eso? Y en cada caso va a ser un poquito diferente. Cuando pregunté qué es lo primero que hace, bueno, un hermano dijo oro. Quizás muchos de ustedes no dijeron nada porque son honestos, porque es lo que menos hacen, y está bien, pero podemos empezar. Hace muchos años yo hice como norma que ni siquiera me paro, ni siquiera apenas abro mis ojos, empiezo a orar y le doy gracias a Dios, especialmente dando gracias. Y puede ser 2, 3, 4, 5 minutos, no sé, ¿verdad? A veces cuando me doy cuenta, es tan intensa la oración que tengo que luego tengo que volverme a despertar porque, ¿verdad? Caí otra vez en sueño, ¿ok? Y no va a pasar. O sea, eso no es pecado. A lo menos usted puede decir, me dormí orando, ¿eh? Pero tiene que empezar en algún lugar. Tiene que hacer algo para usted. Entonces, en su página, cuando usted da la vuelta, en su página 3, ahí tiene un pequeño plan de ideas que le va a ayudar. En primer lugar, lo que usted y yo, una de las cosas que hizo el Señor Jesucristo, es que muchas veces, recuerden ustedes, cuando estamos leyendo los evangelios, que el Señor dice, el Señor se apartó a orar. El Señor dejó a los discípulos y se fue a orar. ¿Qué es eso? Jesús siempre escogió un lugar para orar. Entonces, una cosa que nos puede ayudar a todos nosotros es que usted elija un lugar, pero antes del lugar, cierta hora. Y creo que eso es lo que tienen ustedes aquí. Exacto, a cierta hora. O sea, ¿cuándo voy a orar? Si yo tengo que estar en el trabajo a las 7 de la mañana, depende de donde usted viva, se va a tener que levantar a las 6 de la mañana. O si usted necesita 15 minutos para alistarse, entonces, ¿verdad? Se va a levantar a las 6:30. Pero si es una de esas personas que necesita media hora, algunas una hora, yo no sé por qué una hora, porque a pesar de la hora, pues sigue igualito, no cambió nada, pero bueno. Entonces, necesita tiempo. Usualmente la mujer necesita más tiempo que el hombre, ¿cierto? Aunque yo he oído de algunos hermanos que, wow, pero no vamos a decir nombres. La cosa es que necesitamos una hora. Ahora, para elegir la hora, ¿qué necesito hacer? Ser intencional, elegir la hora y ser disciplinado. Si no, no lo va a hacer. Entonces puede ser que para unos sea las 6 de la mañana, para otros las 5 de la mañana, para otros las 7 de la mañana, para otros, si lo que quiero hacer en el día es primero orar, entonces va a tener que ser en la mañana. Dice, no, es que en la mañana yo todavía estoy medio dormido. Bueno, levántese, métase al agua, pero de agua fría, no caliente, fría, porque yo le garantizo algo, lo va a despertar. ¿Ok? Entonces, elija una hora para hacerlo. Una vez que usted elige la hora, ¿qué va a hacer? Si no lo puede, pues ponga el despertador. Ponga el despertador. Ahora, si usted dice, bueno, es que a veces ni el despertador oigo, bueno, pida ayuda a alguien. Puede ser que usted tenga un hermano de mucha confianza que lo va a llamar a esa hora y le dicen, mira, hermano, vos serías tan amable en llamarme a las 5:30 de la mañana. Estás loco, si yo me levanto a las 6, ¿qué me voy a levantar yo? Bueno, si es un buen amigo, si es un buen hermano, a lo mejor va a hacer todo el sacrificio para levantarse. Ya estás despierto, levántate. Yo solía levantar a mis hijos cuando iban a la escuela. Entraba a su dormitorio y empezaba a cantar, ¿verdad? Hay una canción que no sé si alguna vez lo oyeron. Cada vez que empiezo a hacer una canción o algo, algunos dicen, como que dicen que algunos ni la conocen y está bien, voy a correrme el riesgo. Pero yo entraba a su dormitorio, levántate muchacho que llegó la madrugada. Tararara, y ahí estaban mis hijos estirándose y yo seguía hasta que se levantaban. Entonces ellos se levantaban y yo me acostaba en su cama. Ahora, a veces me dormía, a veces no, pero ellos recuerdan mucho esto. Si no lo hacemos, no vamos a tener un tiempo de oración. Ahora empiece con poquito. No diga, voy a orar una hora, porque no lo va a hacer. Tal vez el primer día lo haga.
hace muchísimos años, cuando estaba en la escuela bíblica, recuerdo que posiblemente he contado esta historia, porque algunos hermanos me dicen, sí, esa historia ya la he oído como 15 veces. Bueno, la voy a repetir para aquellos que no la escucharon, para aquellos que ya la saben, pues ya se saben la historia. Pero en el dormitorio donde yo estaba, lo llamábamos el dormitorio internacional, porque era el único dormitorio donde estábamos 4 muchachos, y uno era de Puerto Rico, uno era de México, otro era de Guatemala y yo de Costa Rica. Entonces era el cuarto internacional. Entonces los lunes nosotros orábamos juntos por 4 cosas específicas: nuestros ministerios, nuestras esposas futuras, nuestras familias y nuestra iglesia. Eso era lo que orábamos todos los lunes. Pero el día sábado depende del horario de cada uno de nosotros, del trabajo. La escuela tenía un programa de que uno podía pagar sus estudios trabajando. Entonces había llegado un hermano a darnos una conferencia bíblica y él habló mucho de la oración y wow, quedamos retadísimos. Como estudiantes quedamos retados, y este hermano decía, a veces yo he orado 3, 4 horas y uno bien motivado, ¿verdad? Yo recuerdo un sábado, habíamos arreglado el pequeño closet que teníamos y yo había puesto una silla. Bueno, los compañeros y yo habíamos puesto una silla y ahí nos arrodillamos. Y miren lo que hacíamos para que no se fregaran las rodillitas: poníamos un almohadoncito, poníamos un almohadón o un cojín, o como usted lo llame, para poner las rodillas. Como hacen las novias, ¿verdad? Las novias y novios que se hincan y les ponen una... Ustedes saben de qué estoy hablando. Y ahí oramos, y yo recuerdo este día, estaba tan emocionado para pasar tiempo con el Señor y todo, y yo vi, 9 de la mañana. Todos estaban trabajando, yo ya había terminado todos los quehaceres en el dormitorio y todo, porque ese es el sábado que a mí me tocaba, y me arrodillo. Entro al closet y cerré la cortinita y ¡wow! ¿Y qué tiempo, hermanos? Un tiempo hermosísimo. Óigame, cuando yo salí de ese closet, yo pensé que seguro ya era, que hasta se me había pasado la hora de comer. Vuelvo a ver el reloj, 9:15. ¿Cómo creen que me sentí? Solo 15 minutos oré. Ahí fue donde aprendí que muchas veces la oración no va a ser fácil. Y yo tenía la meta de orar, quién sabe, según yo, quién sabe cuántas horas. Y yo estaba, pero, o sea, emocionado. Y eran solo 15 minutos. Pero fueron muy buenos esos 15 minutos. Ahí fue donde yo aprendí de que, ok, voy a empezar con un tiempo. Y después no volví a medir el tiempo. Porque yo me di cuenta que si lo mido, voy a pensar de que cuando ya logro una hora de oración, soy espiritual. ¿Cuánto oras? 10 minutos. Ay, yo oro 1 hora. ¿Verdad? Como, ¿no nos pasa esto, hermanos? Que haciendo a veces estas cosas, de pronto nos sentimos súper espirituales. No, el asunto es desarrollar. Entonces, a cierta hora, hablaba de que Jesús siempre fue a un lugar. Noten lo que dice en Marcos capítulo 1, versículo 35, y ahí está en sus notas. A la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Ahora, ¿por qué a un lugar? ¿Por qué aislado? Entonces se levantó un tiempo, ora, y ahora dice un lugar. ¿Y por qué aislado? ¿Por qué aislado? Él quería estar a solas con el Señor. Hay muchas de nuestras oraciones que uno quiere estar a solas con Dios. Mi esposa mañanea mucho, ella se levanta tempranísimo, y yo aprendí muy rápido a que muchas veces cuando yo me levanté y ella estaba en la sala leyendo su Biblia, y cuando yo pasaba por la sala, hey, good morning, buenos días, yo vi que al principio me hacía una carita así como que de muy pocos amigos, ¿verdad? Como que, ¿y usted por qué se levantó? Más o menos. ¿Sabe qué aprendí? Ese era su tiempo, ella no quería ninguna interrupción. Y yo podía ser su esposo, pero ella no tenía interés en que yo la interrumpiera. Jesús se apartó. Recuerden que Jesús estuvo bien ocupado. Estaba discipulando a 12. La gente lo buscaba para ser sanado, la gente lo buscaba por interés, y él necesitaba estar a tiempo a solas. Desarrolle
un tiempo a solas. Ahí usted le puede decir a Dios todo lo que usted quiera y nadie te va a oír. Los secretos más secretos que usted pueda tener, de todas maneras Él lo sabe, pero ese es el momento en que usted puede desahogarse con Él. Jesús fue y siempre lo hizo. Tenía un lugar en donde ir a orar. Y esa veces la oración, tal como cuando dijimos que cerramos los ojos para no ser distraídos, eso es lo que va a hacer ese lugar. A mí me gusta ir a orar a Starbucks. Mejor diga, me gusta tomar café en Starbucks, y si va a orar por el café que se toma, ok, pero ese lugar no es. ¿Me explico? Busca un lugar. Ahora, esto es lo que nos pasa a nosotros, y especialmente ahora en donde vivimos. Por ejemplo, ustedes que tienen familias, tienen su esposa, tienen sus hijos. Cuesta. Porque en qué momento les digo, vayan allá y no me molesten. Quiero pasar un tiempo a solas. Pero sabe, si usted lo empieza a hacer, sus hijos empiezan a aprender. Vamos a llamar a mamá. ¿Qué llaman? ¡Shh! No. Ella está pasando tiempo con Dios. Sí, pero yo que me duele. ¿Qué? ¡Shh! Es el tiempo. Cuando ella salga, que te bese la rodilla y todo para que te sanes, no hay problema. Pero sabe, nos dejamos interrumpir y nunca desarrollamos ese tiempo. Y es crucial. Dios nos creó para estar en comunidad, pero también nos creó para estar a solas con Él. Y es muy importante. Entonces aprenda y trate de hacerlo. En tercer lugar, dice aquí con cierto plan. Ahora, cuando hablamos de cierto plan, usted lo que va a hacer es simplemente haga algo sencillo. No se complique. Tal vez usted va a tener un pequeño cuadernito, que es lo que le voy a explicar aquí al final, en donde usted puede anotar ciertas cosas que usted quiere recordarse por las cuales orar. Pero quiero decirle algo. Una de las cosas que el Señor Jesús hizo en su tiempo a solas fue desarrollar y cultivar ese tiempo a solas con su Padre. Les garantizo que no fue tiempo para Jesús de pedirle, ni por nada, ni por nadie, más que hablar con Él. Vendrá el tiempo en el cual usted puede pedirle por sus necesidades, claro que sí. Pero ¿cuál fue la última vez que usted simplemente se sentó ahí a hablar con Él? Ay, Señor, ayer fue un día difícil. Tú sabes todas estas cosas que pasé. Gracias porque estuviste conmigo. Y gracias, Padre, por el esposo que me has dado, que es medio cabezón, pero gracias. Gracias por esa mujer que me diste, oh Padre Celestial, que ni sabe cocinar, pero gloria a Dios. Después de 15 años no me ha envenenado. ¡Qué bendición! O sea, digo cositas como que de chiste, pero ¿cuál fue la última vez que genuinamente usted agradeció a Dios de todo su corazón por esa mujer, por ese hombre, por esos hijos, por ese amigo? ¿Cuál fue la última vez? Sí, vemos la oración casi como un rito, pero simplemente y oír. Y son los momentos, ¿sabe, Señor? Estoy leyendo en el libro de Juan, enséñame, háblame. Porque Él te va a traer a ciertos pasajes que estás leyendo y te los va a poner en la pura cara para cosas que tienes que cambiar o cosas que Él te quiere enseñar. Pero estamos tan ocupados. Razón tenía el salmista cuando él escribe en el Salmo 46 y dice, estad quietos y conoced que yo soy Dios. En la mucha actividad no puedes conocer a Dios. No puedes, porque estás ocupado haciendo cosas. Ay, pero yo le estoy sirviendo a Él. ¿Y eso qué? Dios no tiene interés en lo que haces para Él. Dios tiene interés en lo que va a hacer de ti. Porque ¿qué es lo que quiere hacer de ti? Un hombre y una mujer a imagen y semejanza de su Hijo. ¡Qué hermoso! Y la oración es vital. Porque es ese tiempo. Ay, Señor, tú dices en tu palabra que yo debo hablar la pura verdad siempre. Pero cuando mi esposa me sale con unas cosas y yo sé que una mentirita la va a tranquilizar. Así que perdóname, Señor, le voy a meter una... No.
ayúdame. Aquí no importa quién o cómo, debo hablar la verdad. Son esos momentos en donde puedes decir a Dios las cosas en las cuales tienes problema. ¿Sabes, Señor? Tú dices en tu escritura que debo ser amable con mis hermanos. Y francamente, con la mayoría de los... Ay, pero cuando viene fulanito, ¿cómo me cuesta, Señor, ser amable con este que es muy pedante, es muy orgulloso? Ayúdame, Señor, a ser amable. Y no llegar y decir, ay, qué bueno que no soy como ese orgulloso, ¿verdad? Qué bueno. No. Ese es el tiempo a solas. Empieza. Pueden ser solo 5 minutos, pero la idea es que no te quedes ahí. Y yo te prometo algo, cuando empiezas a hacerlo, vas a querer hacerlo muy a menudo. Y va a haber momentos en que tú vas a levantarte hasta 1 hora antes de todo lo que tienes que hacer, porque es el tiempo de tranquilidad. Nadie se ha levantado, ni el perro se ha levantado. Y puedes estar completamente a solas. Pero hay que buscar ese tiempo. Es como cuando los niños, ¿verdad? ¿Cómo cuesta que ellos se levanten para que vayan a la escuela? ¿Verdad que cuesta? Pero cuando tienen el día feriado y no tienen que ir a la escuela, ¿se quedan durmiendo? No, a las 5 de la mañana están levantados. Y uno dice, ¿qué pasó? Bueno, a veces hacemos esto. En su página 4, entonces son 3 cosas que debo pedir: a cierta hora, en cierto lugar, con cierto plan. Pero ahora, la oración del Señor, y no vamos a pasar tiempo en eso, porque esto es un ejemplo de lo que el Señor Jesucristo usó. Recuerden que los discípulos llegan a Él y le dicen, Señor, enséñanos a orar. ¿Ok? Queremos aprender a orar. Entonces, el Señor les dice ahí en Mateo 6, por esto ustedes deben orar así. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que muchos de nosotros tomamos esa oración y la repetimos. Y entonces decimos, ya oré. En algunas religiones a veces dicen, bueno, si usted ora 5 Padres Nuestros, perdonado. ¿Y qué si oro 6? Muy bien, es extra, muy bien, muy bien. Y si puede 20, vas a ser un santo completo, ¿verdad? Entonces, no es esa la intención del Señor aquí. La intención del Señor fue que enseñar a sus discípulos cómo orar y no darles una receta para que recitaran, ¿verdad? Recuerden que el Señor dice que muchos usan de vanas repeticiones y no sirven para nada. Entonces aquí varios elementos. Entonces cuando dice Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué es? Es la conexión con mi Señor. Aquí estoy, Padre nuestro. Por eso cuando oramos, Padre Celestial, te doy gracias porque eres mi papá, porque eres mi Padre. ¿Se ha puesto a pensar cuando usted dice Padre nuestro? ¡Wow! El creador de los cielos y de la tierra es tu papá. El creador de los cielos y de la tierra es tu Padre. Bueno, ¿y por qué no me manda unos cuantos milloncitos? Porque estoy en quiebra. No entiendes a tu Padre. A lo mejor entonces no lo es porque tú piensas solo en esa área. Pero es una conexión, reconociendo quién es. Luego le dice, ¿qué dice? El nombre del Señor. Habla del nombre del Señor, que es adorar su nombre. Ustedes y yo debemos aprender los diferentes nombres que se le dan a Dios en la Biblia. Vamos a mencionar algunos. Díganme algunos ustedes de los nombres con los cuales, además de Dios, Jehová, ¿qué otros nombres aparecen en la Biblia? Bueno, pero dígame en español. ¿Ah? Príncipe de paz. Yo soy, y eso es, wow, yo soy. Y uno dice, ¿yo soy qué? Yo soy luz. ¿Ah? El Altísimo. Adonai. Oiga, usted sabe mucho griego y hebreo. Háblame en español, ¿ok? Emanuel. ¿Qué quiere decir Emanuel? Dios con nosotros. Wow. ¿Qué más es Dios? No solo los nombres, pero ¿qué es Él? ¿Ah? Sanador. ¿Ah? Santo. Bueno. Consolador. Poderoso. ¿Ah? Fiel.
Omnipotente, que es poderoso. Uh-huh. Amoroso. Misericordioso. Juez justo. Oh, eso sí es hermoso. Juez justo. ¿Qué más? ¿Ah? O sea, incondicional. ¿Ok? ¿Ah? Valiente. Rey. Proveedor. Ya lo dijeron, muy bien. ¿Qué más? Pastor. Maestro. Siervo. Amigo. Padre. Creador. Uh-huh. ¿Se ha dado cuenta todas las cosas que hemos dicho de Dios? ¿Conoce usted esa área de Él? Si adorar a Dios va a venir como resultado de conocerle. Él es mi pastor, dice el salmista, escribió en el Salmo 23, ¿verdad? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¡Wow! Nada. Bueno, no tengo que comer, a lo mejor no es mi pastor. ¿De veras? ¡Wow! La tercera cosa que habla es cuando habla de hacer su voluntad, que busquemos el reino de Dios. Entonces Dios quiere que en nuestras oraciones tengamos la disposición de poder orar y querer hacer su voluntad. Señor, muéstrame tu voluntad, pero ¿para qué quieres que te la muestre? ¿La vas a hacer? Porque su voluntad está en su palabra. Acabamos de leer, ¿verdad?, que la voluntad de Dios, cuando leímos en 1 Tesalonicenses 5, ¿qué es? ¿Ya se les olvidó? ¿No? Dar gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios. También en Tesalonicenses habla y nos dice que la voluntad de Dios es nuestra santificación. En otras palabras, llegar a ser los santos que somos. Pero no solo eso, dependa de Dios en todo. En todo. Y es parte de lo que les enseñó a sus discípulos. Tenemos que depender de Él. Todos nosotros tenemos situaciones difíciles y queremos arreglarlas. Pero muchas veces las queremos arreglar de acuerdo a nuestra propia prudencia, a nuestro propio conocimiento. No te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos. Fíate de todo tu corazón, dice al principio. Entonces, dependa de Dios en todo. El quinto, mantenga un corazón limpio delante de Dios y de las personas. ¿Cómo puedo mantener un corazón limpio? Bueno, pues todos los días, antes de irse a dormir, métanlo en la lavadora. Y va a salir bien limpio. Y póngale clorito para que salga bien puro, bien blanquito. Eso es lo que está diciendo Dios. Eso sería fácil, ¿no? ¿Cómo mantengo un corazón puro? ¡Wow! ¿Cómo está tu andar? Porque dice que del corazón mana la vida. Y muchas cosas empiezan aquí, en nuestra mente. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Dice Él que si yo confieso mis pecados, Él es fiel y justo para perdonarme y limpiar. Entonces, ¿cómo estás con Él? ¿Estás a cuentas? Bueno, todavía no me he ido a dormir. Todas las noches yo me pongo a cuentas con el Señor. Un momentito. ¿Por qué esperas hasta la noche? Si supiste que pecaste, y sabes que lo hiciste, ¿qué tienes que hacer en ese momento? Confiésalo, ahí. Bueno, todavía no voy a dar unos momentos, porque la tendencia es olvidar. Y el Espíritu Santo te va a dar convicción de que debes arreglar. Y una de las cosas que poco hablamos es cuando dice ahí en su página 6, haga parte de la guerra espiritual. Ok, ¿qué es esto? En nuestras oraciones tenemos que reconocer que hay un enemigo que no vemos, que hay un enemigo que está
controlando las cosas espirituales. Y en Efesios capítulo 6, la Biblia nos dice claramente, y voy a leer mi Biblia, porque esta que está ahí es una versión un poquito diferente, no que esté mal, pero capítulo 6, versículo 12, dice claramente, porque no tenemos lucha contra sangre y carne. ¿Qué es lo que me está diciendo el Señor ahí? Si la lucha tuya no es con tus hermanos. Ay, es que ese hermanito yo no lo aguanto. Ojalá se fuera para otra iglesia. Me voy a cambiar de mi casa y su casa porque esto no lo aguanto aquí. Y llega a ese otro lugar y el problema no es el otro hermano, es quizás usted. Entonces tengo que tener mucho cuidado, pero mucho cuidado, porque el problema no es entre nosotros, hermanos. Dice claramente, sí, vamos a ver fricciones, el problema es, dice aquí, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestiales. ¿Qué me está diciendo Dios? Hermanos, el problema no es entre ustedes, el problema es el diablo. Es Satanás, que quiere destruirnos. Pero no puede lograrlo, ¿o sí? No puede. Solo cuando le damos lugar. Por eso en el capítulo 4 dice, ni deis lugar al diablo. Pero muchas veces en los pleitos que nosotros tenemos, y a veces, con cierta frecuencia, los problemas son de niños, pero es entre adultos. Problemas parecieran de niños, por eso Pablo tiene que decirnos en 1 Corintios, no les puedo hablar como espirituales, sino como a carnales, como a niños en Cristo, porque esa iglesia en Costa Rica usamos una expresión, estaban agarrados del pirucho, o sea, estaban peleándose constantemente, agarrados del pelo, ¿verdad? Pudiéramos decir. O sea, diciéndose y hablando, y aquel hermanito, y Satanás contentísimo. Y Dios dice, el problema no es este, el problema es el que está en las huestes. Entonces, ¿cuál ha sido tu oración? Señor, líbrame del mero diablo. En tu poder y en la sangre de Cristo Jesús, no tiene ningún derecho de estar aquí entre nosotros. ¿Pero oramos así? No. No es que esto de espiritualidad, ay hermano, ¿sabe que yo sé que le pusieron una brujería a usted? Yo no creo en esas cosas. Es real. Yo sé de una persona que tiene 2 fotos suyas y las tiene de cabeza con 5 velas. Y si bien es cierto, pueden tratar de hacer eso, no pueden contra nosotros. Porque estamos sellados por el poder del Espíritu Santo. Somos sus hijos. Pero cuando usted apaga el Espíritu, el diablo va a influenciarlo y usted puede andar. Es que aquí estoy, César. ¿Cómo está usted? Pues aquí como Dios quiere, ¿verdad? Y hasta como que nos gusta andar así, como que nos hace sentirnos espiritual. ¡No! Hay una guerra espiritual y tenemos que hacerle frente. ¿Y cómo le vamos a hacer frente? Estando firmes. No tenemos que atacar. Y por último, en su página 7, exprese su fe en el poder de Dios. ¿Reconoce usted el poder de Dios? Si estas son las cosas que podemos hablar en nuestras oraciones. Ahora, no es que cada oración yo voy a llegar y seguir cada una de estas cosas al pie de la letra, porque de eso no se trata. Se trata de estas áreas en las cuales usted y yo tenemos que pensar, tenemos que recapitular, recopilar, tenemos que de veras asumir, en este caso, que mi Dios es poderoso y no hay absolutamente nada que pueda contra mí. Ay, hermano, ¿no le da miedo que el diablo le vaya a salir? No.
Si dice que el diablo no me va a salir ahí para asustarme, dice que el diablo se va a vestir como cristianos. Así que, ¿quiénes son sus amigos en la iglesia? Ya, ten cuidado. ¿Por qué? Porque muchas veces tenemos estas ideas raras. Ahora, quiero que vayan hasta la página siguiente, porque ustedes van a tener ahí el ejemplo de la oración del tabernáculo, oraciones de guerra. Esos son solo ejemplos, ¿ok? Pero lo que quiero que vaya es a la página 18, en donde dice objetivos personales de oración. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Ahí, si ustedes pueden ver, vamos a poner ciertos nombres. Ahora, es interesante porque vamos a ponernos, ya sea, estamos en este país, y sea usted ciudadano o no sea ciudadano, hay un presidente en esta nación, y la Biblia dice que tenemos que orar por él. ¿Eso es lo que dice la Biblia? ¿Lo está haciendo? Yo le garantizo, hoy, y siempre ha sido así, en cualquier país, hay más gente que critica a los gobernantes que los que oran por ellos. Y aún los cristianos que sabemos que tenemos que orar. Yo no he tratado de encontrar un versículo donde diga critique al presidente. No hay. Critique al gobernador. No hay. Critique al policía. No hay. Dice respete y sométase. ¡Wow! Pero nos cuesta, especialmente cuando no nos gusta. Con razón usted no va a ser bendecido. Así de fácil. Oh, yo quiero cambiar el mundo y todo. Dice Dios que debo respetar a las autoridades porque Él las puso. Yo no voté por Él y ¿acaso necesita su voto? Dios lo va a poner. Y a veces creemos, ay, pero lo que está pasando en Venezuela, que ay, qué barbaridad. Yo no creo que Dios permitió eso. ¿Creo o no creo lo que Dios dice? ¿Por alguna razón está pasando? No sé. Pero conoce el presidente, los líderes nacionales, el del estado, de la ciudad. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama el gobernador de Kansas City? ¿Ah? ¿Cómo? Exacto. ¿Quién más sabía eso? Pero le voy a decir algo, ¿sabe cuándo usted va a darse cuenta? Cuando usted oyó que algo hizo mal, que a usted no le gustó, entonces ahora usted va a empezar a orar contra él. ¿Por qué no empezó a orar por él? O ella, quien sea que esté en el gobierno. En su página que sigue luego dice mi familia. Mi esposo, qué fácil orar por su esposo, ¿no es cierto? Pero la idea de esta oración no es, Señor, por favor, cámbialo. Ya no lo aguanto. ¿Tú sabes lo que es vivir con este tipo ya 15 años, Señor? Ya, cámbialo. O cámbiamelo. No. Muchos cristianos, esa es la actitud que tienen en la oración. Dios en ninguna manera, y revisen a ver cuántas oraciones hay, que dice que el esposo ora para que ella cambie, o la esposa ora para que él cambie. ¿Puedo orar para que Dios haga su obra en él? Claro que sí. Hijos, ¿oras por tus hijos? ¿O solo cuando ya están en problemas? Mi esposa y yo todos los días, sin excepción, oramos por cada hijo, por cada nuera, por cada nieto y la única nieta. Y si siguen teniendo hijos, se nos va a hacer más larga la oración. Bueno, pero todos los días. Yo sé que hay muchos padres que no hacen eso, pero ¿sabe cuándo oran? Cuando su hijo tiene problemas. Cuando su hija tiene problemas. No quiero decir que ya es tarde, pero tenemos que hacerlo. Pero ¿sabe lo que pasa cuando ya pienso que orar por los... Ahora, no es que todos los días voy a orar por los gobernantes, puede ser que cada día puedo, como les dije, mis amigos y yo orábamos los días lunes por nuestras futuras esposas, nuestras iglesias, nuestros ministerios, nuestras familias. El día martes y miércoles teníamos otras peticiones, pero era todas las semanas. Ahora, en el caso nuestro como familia, yo oro por mis hijos todos los días. Ahora, no solo en la mañana, cuando mi esposa y yo estamos desayunando, pero también durante el día.
Tal vez hay una situación en uno de ellos que está pensando hacer esto y todo, entonces yo estoy trayéndolo a la presencia del Señor. Señor, guíale, ayúdale. Pero ¿por qué no va usted? Le dice, no. Si me pregunta, con mucho gusto le digo, pero si no me pide consejo, lo único que puedo hacer es ¿qué? Orar. Y la oración es súper efectiva, súper efectiva. Bueno, mi hijo está viajando a tal lugar, Señor, guárdale, protégelo, guárdalo del mal, va a estar en tal lugar. No solamente oro de que lo lleve con bien y lo traiga con bien, pero guárdalo del maligno. Porque las tentaciones están a la puerta todos los días. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Hermanos, hermanas, ¿ustedes tienen familiares? ¿Cuándo oran por ellos? Cuando están enfermos. O cuando los metieron a la cárcel por alguna cosa. O por esto, por el otro. Pero están orando ahorita que, no, ese no necesita oración porque está muy bien. Oh, hay que. Por eso es bueno tener un plan. Un plan. Tal vez los lunes oro por esto, los martes por esto, los miércoles por esto, los jueves por esto. ¿Qué sé yo? Pero hacerlo. Luego hay una porción que dice mi vida. En esta área hay algunas sugerencias. Por ejemplo, si soy un empleado, hazme un mejor empleado. Que yo no sea tan quejón contra mi jefe. Señor, cambia a mi jefe porque no lo aguanto. No. Hazme el mejor empleado de esta compañía. No para que le paguen mejor, pero para que la gloria sea para Dios. Hubo una época en esta iglesia, en una compañía en Kansas City, y esa compañía, siempre que estaba buscando empleados, siempre nos llamaba pidiéndonos si sabíamos de alguien, porque dice, es un testimonio tan grande que los que he tenido trabajando para nosotros en esta empresa, que van a Graceway, antes no nos llamábamos así, pero en aquellos tiempos que teníamos, que era casa KCBT, ¡qué testimonio! ¿Se imaginan lo que es eso? Ahora no nos volvieron a llamar, no sé por qué, pero qué triste a veces que hay gente que cuando decimos, bueno, ¿usted es cristiano? Oh, bueno, si tenemos interés lo llamamos a una entrevista, porque a lo mejor ya han tenido experiencias con cristianos. ¿Cómo es tu ética de trabajo? No, es que tengo un jefe que... ¿Y qué haces? ¿Lo respetas? ¿Qué haces? ¿Estás creciendo? ¿Estás orando por ese jefe? Sí, que lo quite. ¿Esa es la solución? ¡Wow! Mi vida, compañeros de trabajo, maestros, qué sé yo. Y luego, quiero que pongan atención a lo que está luego en su página al lado. Dice, aquellos que yo influencio. ¿A quiénes estamos nosotros influyendo en nuestras vidas? ¿A quiénes? ¿Vecinos? Familia. Empecemos con la familia, porque eso me ven todos los días. Me ven cómo reacciono, enojado, contento, triste. Empleados. Los compañeros de trabajo me están observando todos los días. Y si me pasó algo, ¿verdad? ¡Ay! Salen todas esas palabras, ¿verdad? Que usted conoce. Y vuelve a decir, oh, míralo, este está cristianito, qué bonito que es, ¿no? Hay que regalarle un diccionario. ¡Wow! Entonces, ¿a quiénes estoy influenciando? Ahora, esto es algo, quiero retarlos en algo, hermanos, porque cuando hablo de esto, aquí es donde usted ora, Señor, dame a un discípulo. Dame a una discípula, porque yo quiero influenciarlo a través de la palabra de Dios. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Influenció a muchos a través del proceso del discipulado. ¿Estoy influenciando a alguien? No, es que yo dije que quiero discipular, pero no me han dado un discípulo. ¿Y qué? ¿Se va a quedar ahí hasta que se lo demos? ¿Está orando por alguien que no conoce a Cristo? ¿Que puede llegar a ser su discípulo? ¿Que puede llegar a ser su discípula? ¿Por qué esperar hasta que le den a uno? Pero eso es lo que hacemos. Entonces ya estoy tranquilo porque yo ya dije. ¿Hace cuánto que dijo? Hace 15 años. Entonces la culpa es nuestra, no es suya. No, así no funciona. Porque el Señor dijo, id y haced discípulos. Entonces, ¿a quién estoy influenciando? ¿Viene gente a esta iglesia porque ven mi ética de trabajo? Óigame, ¿a qué iglesia va usted? Hace muchos años vino una vez, era un hispano él,
pero su compañera de trabajo era norteamericana y venía a esta iglesia. Entonces él viene y como siempre le saludamos y todo, y después le preguntamos, óigame, ¿y cómo supo de nuestra iglesia? Y este hombre dice, bueno, es que yo tengo una compañera de trabajo, es fulana de tal, y yo la conocía. Y es tal, es tal esta mujer, la impresión que yo recibo aquí, yo tengo que ir a esa iglesia. Yo tengo que ir a esa iglesia. Vino, se convirtió, fue discipulado y ahora está en el cielo. Porque una mujer simplemente fue quien influyó. Y le garantizo, no fue predicándole, fue la predicación de su vida. Aquellos que necesitan a Dios, y la lista ahí puede ser muy grande. Porque ustedes conocen, ¿cuántos de ustedes conocen gente que no conoce a Cristo? ¿Ok? ¿Está orando por ellos? Hace poco, el domingo, hubo algo mejor en esta iglesia, bueno, quizás literalmente aquí, hubo algo mejor que el juego de los Chiefs. Porque en el grupo de Mi Casa y Su Casa, del hermano Esdras y Evelma, Yasmín se convierte a Cristo. Y este Raúl me manda un mensaje que hasta ni se aguantaba el gozo que me estaba comunicando por eso. Y ustedes saben, algunos de ustedes conocen a Yasmín que ella no ve, pero oye. Y tiene muchas dudas y todo. Pero ¿se imaginan el gozo? Cuando yo recibí eso, ¿qué me importó si ganamos o no ganamos para ir al Super Bowl? Eso es un juego que se acaba y todo. Pero Yasmín es una vida que ahora va para el cielo. ¡Wow! Este año, en enero, ya el Señor nos ha dado 3 almas, 3 personas que ahora van camino al cielo. ¿Qué más queremos? ¿El Super Bowl? ¡Ah! Bueno, ojalá que los que son aficionados después no me den latas, ¿verdad? Pero bueno, pero es la realidad, dice que en el cielo va a haber un gozo increíble. Entonces, hermanos, no nos desanimemos. En el boletín nuestro tenemos una lista, ¿verdad?, de personas que necesitan a Cristo. Pero yo me temo que una vez que los pusimos ahí, la mayoría de nosotros ya está ahí. Como está ahí, ya la oración es automática. No. ¿Cuál fue la última vez que usted se sentó y intencionalmente leyó cada nombre? Algunos dicen primo de tal, amigo de tal, hermano de tal, mamá de tal. Wow. Aquí es donde usted pone, dice mis necesidades, peticiones de oración. Ahí es donde usted puede poner una lista. Bueno, antes de esto, en la página anterior fue. Entonces ahora, en lo último, es mis necesidades. ¿Notan ustedes que las necesidades están puestas al final? Ahora, no tiene que ser así. Nosotros tenemos la tendencia de orar primero por nuestras necesidades, ¿no es cierto? ¿Es malo? No. Pero aprendamos a que cuando oramos primero, sea hablar con Él. Cuando Adán y Eva pecaron, vamos a ir un momentito ahí, porque es importante. Todo en la palabra de Dios tiene una conexión increíble, pero cuando Adán y Eva pecan, recuerdan que Dios baja. Dice en el versículo 7, después de que pecan, entonces fueron abiertos los ojos de ambos, capítulo 3 de Génesis, y conocieron que estaban desnudos, entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Versículo 8, y oyeron la voz de Jehová, Dios que se paseaba en el huerto. Esto es evidencia de que no era la primera vez que el Señor lo hacía. El Señor no bajó a pasearse ese día porque sabía que habían pecado. ¿Dios sabía que habían pecado? Claro que sí. Pero esto era lo que Él hacía con sus hijos, con esta pareja que había creado. ¿Por qué? Porque desde un principio Dios quiere tener una relación con nosotros. Somos nosotros que no le buscamos, que no queremos. Solo cuando tenemos problemas. Eso es como cuando los hijos, cuando ya crecen y todo, ¿verdad? Y se creen independientes, no quieren nada con uno. Pero cuando se quedan sin dinero,
O chocaron el carro y se quedaron a pie. De pronto corren a papá y mamá. ¿Y papá y mamá qué van a hacer? Bienvenido. ¿Por qué? Porque los amamos. Los amamos. Ay, ¿me va a comprar un nuevo carro? No, mi amor. Dios te dio 2 piecitos. Es un Dodge. Un Dodge, ¿ok? 2. Entonces puedes caminar. Ay, pero ¿verdad que pues una milla qué es? Dice que él se paseaba en el huerto al aire del día y ellos cuando lo oyeron, ¿qué hicieron? Se escondieron de la presencia de Jehová. ¿Por qué se escondieron? Porque sabían que habían pecado, se había roto esa relación. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo, ¿dónde estás tú? Dios no sabía dónde estaba. Quiero que noten que estas preguntas que Dios le hace es con la única intención de que este hombre venga y le confiese lo que ha hecho. Pero ¿qué hace él? Como todos nosotros, no quiere. Y él respondió, oí tu voz en el huerto y tuve miedo. ¿Por qué tuvo miedo de Dios? Es su creador. ¿Tienes miedo de Dios? Yo no, ni debes tú temerle. Tener ese miedo, un temor de reverencia y amarlo con todo nuestro... Claro que sí. Pero ¿qué hacen nuestros hijos cuando hacen algo mal? De 4, 5, 6 años, especialmente de esa edad. ¿Qué hacen? ¿Quién se comió las galletas? Y tiene la panza llena de galletas, pero yo no me las comí. Le voy a hacer un rayo X, hágalo, pero, ¿verdad? Yo no me las comí. Y si me ven algo ahí, yo no sé cómo llegaron ahí. Y díganme, ¿quién les enseñó eso? Es la naturaleza pecaminosa que traemos. Pero lo que Dios quiere aquí es simplemente, oigan hijos, quiero hablar con ustedes. Y eso es lo que hace la oración. Hablar con Dios. Sí, quizás pecaste. ¿Qué dice Él? Confiésame, dime. Porque la confesión a Dios es decir, cuando yo le diga, Señor, yo de veras, Señor, me robé esto. Me lo robé. Y pues quiero que me perdones. Muy bien, en ese caso, ¿qué es lo que Dios quiere además? Me robé $100. Se los robé al hermano tal. Por si tiene mucho dinero, ni cuenta se va a dar. Ese no es el punto. Parte de la confesión. Y si de veras hay un arrepentimiento, ¿sabes lo que vas a hacer? Ir con el billete, quizás ya lo cambiaste, ¿verdad? Y ahora son de 20 y 10 y le faltó $1 y lo va a conseguir para que sean los 100 justos. Hermano, yo te robé esto. ¿Qué hago? ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Restableciendo la relación. Por eso le dio la oportunidad a Adán y Eva, para que se restableciera esa oportunidad, esa relación. Y hoy tenemos el privilegio de ir a Dios. ¿Y qué va a hacer Dios? Te va a perdonar. Y dice que además de perdonarte, ¿qué va a hacer? Te va a limpiar, como si no lo hubieras hecho. Bueno, este hermano quizás va a tener ahora desconfianza tuya, sí, es la cosecha. ¿Puede llegar esa persona un día a confiar en ti? Sí. ¿Cuándo? No sé. ¿Pero qué me toca a mí? Continuar siendo honrado, honesto. Y Dios se va a encargar de lo demás. Entonces, la oración es una herramienta, más que una herramienta, es nuestro respirar. Entonces, cuando vemos en este folletito, que espero lo empiecen a usar, si no está usando nada, orar primero. La idea es llevar e ir a Dios en oración con cualquier cosa. Vamos de vacaciones. ¿A dónde? Queremos ir a Miami. ¿Oraste? Bueno, ya tengo los tickets. Seguro Dios lo bendijo porque pude comprar los tickets. Ah, de veras. Y eso es lo que muchas veces hacemos. Hacemos los planes, hacemos las compras y después le decimos, Señor, bendice. Así no funciona. Dios quiere que le hables y Dios te va a guiar, porque a lo mejor no va a enviarte a Miami, te va a mandar a Irak, a una buena vacación allá. Está loco, hermano, eso no haría Dios. No sé.
Pero lo que quiero que pienses es esto: el ir a Dios con todo, hablarle, hablarle, hablarle. ¿Cuándo vamos a empezar? Ya. Mañana cuando te levantes. Déjenme sacar fotos de cuántos están aquí para mandarles un texto. No. Pero de veras, hermano, ¿de veras queremos tener una vida de oración? La oración no es algo tedioso. Usted lo va a hacer tedioso si todos los días va con la misma historia. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Después de un año, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Amén. ¡Wow! Ahora lo puso rápido. Últimamente estoy leyendo mi Biblia más lento, más despacio. ¿Saben por qué? Porque es Dios hablando y quiero prestar atención. Pero a veces yo me he encontrado que ay, ya terminé, y qué capítulo más largo. Van a pasar esas veces, pero Dios dice: ora primero, orad sin cesar. Que nuestra vida sea una vida de oración. Otra vez, no estamos hablando de que, ok, vamos a orar. No, hay momentos. Por eso los miércoles, han visto ustedes que hace unos meses para atrás venimos intencionalmente tomando un tiempo para orar. Cosa que no hacíamos antes. Hace unos años lo hacíamos en el servicio. Y creo que todavía se hace, pero muchas veces una cosa, no, tomamos tiempo. Así que mi deseo es que orar sin cesar sea como el respirar. Y voy a orar que si no oras, que no respires. Porque entonces cuando vas a orar. No, no sé qué, no voy a orar por eso. Yo no creo que Dios me vaya a contestar eso, así que a lo mejor me deja de respirar a mí, ¿verdad? Pero no. Orad, orad, orad. Padre, es tan difícil, tenemos que confesar que esto de la oración muchas veces es bien difícil, y hemos visto algo muy práctico y sencillo: simplemente seguir este pequeño librito que hemos provisto en la iglesia, una pequeña herramienta que la llamamos orar primero. Dios, enséñanos, tú enseñaste a tus discípulos a orar a través de tu Hijo, y es lo que queremos que tú hagas con nosotros también. Conoces a cada hermano, a cada hermana, todos, sin excepción aquí, Señor, tenemos vidas ocupadas, muchas responsabilidades, muchas cosas que hacer, y francamente, Señor, en medio de todo eso a veces no sacamos el tiempo para orar. Fácilmente nos sentábamos a ver una película, un juego, pero orar tenemos que reconocer que es difícil. Ayúdanos, oh Padre, queremos ser hombres y mujeres que de veras podamos decir que orar es primero. Bendice a cada familia aquí esta noche, a cada persona que está aquí esta noche, oh Padre. Y queremos ser hombres y mujeres. Tu palabra nos dice que tu iglesia, el lugar de reunión, debe haber sido conocido como casa de oración. Pero tenemos que reconocer que a veces es lo que menos hacemos. Y queremos ser una casa, un hogar, en nuestros propios hogares, ser hombres y mujeres que oramos. Te damos muchísimas gracias, oh Dios, porque sabemos que nos vas a ayudar. En Cristo Jesús oramos y te damos gracias. Amén.